Nadie entendió por qué llamó a todos sus hijos esa mañana. No era el cumpleaños de nadie, ni una fecha especial, pero su voz era diferente, más dulce, como si quisiera guardar el sonido de cada despedida. Horas después, partió. Sylvia Browne decía que esto no es coincidencia. Según sus visiones, algunas almas saben cuándo están a punto de partir y en un acto de amor silencioso buscan despedirse. Esta lectura se mantuvo en secreto por años, por miedo a que muchos no estuvieran listos para aceptarlo. El alma presiente el adiós, y cuando esta percepción surge, intenta dejar señales, pistas sutiles de que el ciclo se está cerrando. Sylvia veía esto suceder repetidamente en sus lecturas: sueños premonitorios, mensajes repentinos, gestos fuera de lo común. El mundo espiritual, decía ella, nunca abandona un alma en el momento de la travesía. Pero quienes están alrededor, ¿será que lo perciben? ¿O ignoran el último llamado? Ella reveló que las señales más fuertes no son estridentes, sino envueltas en delicadeza. Una mirada más prolongada, un regalo inesperado, un perdón pedido sin explicación. Ellos no lo saben con la mente, decía Sylvia, pero el alma sí. Hay algo dentro de ellos que empieza a prepararse, como si estuviera empacando las maletas para un largo viaje. Y por eso hacen de todo para dejar la casa interna en paz. ¿Y tú? ¿Ya viviste algo así? ¿Ya sentiste que alguien se estaba despidiendo sin decir? Si este mensaje ya te tocó de alguna forma, dale me gusta al video y suscríbete. Vamos juntos a sumergirnos en esta revelación espiritual. Sylvia siempre decía que estos momentos no son para asustar, sino para despertar. La despedida anticipada es un regalo. Nos permite decir todo lo que muchas veces dejamos para después. Nos permite abrazar, agradecer, liberar. Lo que muchos ven como coincidencia es en realidad un guiño del alma. Estas señales no surgen del azar. Según Sylvia Browne, antes incluso de que el cuerpo dé señales de fragilidad, el alma ya está en comunicación con los planos superiores. Es en ese momento que los guías espirituales se aproximan, no para apresurar la partida, sino para preparar el camino. Sylvia describía cómo estos guías envuelven el alma en una especie de aura de amor, creando una vibración que la torna más sensible, más intuitiva, más conectada. Es por eso que muchos relatan cambios de comportamiento días antes de la muerte. Se vuelven más reflexivos, más generosos, más silenciosos. No se trata de depresión o desánimo, sino de una especie de recogimiento espiritual. El alma está oyendo algo que los otros aún no oyen. Y movida por esto, empieza a despedirse poco a poco, como quien no quiere asustar, solo preparar. Hay casos documentados por Sylvia en que personas dejaron cartas, recados, objetos especiales, como si supieran que no estarían más allí al día siguiente. En una de sus lecturas más marcantes, una mujer anciana pidió que su nieta llevara un anillo de familia, diciendo: «Quiero que te quedes con esto, mientras aún puedo entregártelo». Ella falleció aquella noche. Sylvia vio claramente durante la lectura que el espíritu de la mujer ya se había separado parcialmente del cuerpo horas antes del fallecimiento físico. La conciencia espiritual se anticipa al tiempo terrenal. Este fenómeno, decía Sylvia, es más común de lo que imaginamos, solo que la mayoría de las personas ignoran las señales, creen que es apenas una fase o una coincidencia. Pero cuando miramos con ojos despiertos, percibimos que el alma habla, aun cuando los labios silencian. Sylvia también afirmaba que algunas almas no solo se despiden, sino que ayudan a quienes se quedan a prepararse. Ellas saben que se van, pero quieren dejar a los otros en paz, decía. Hay un tipo de sabiduría que emerge en ese momento. Muchas veces, la persona resuelve conflictos antiguos, pide disculpas, ofrece consejos inesperados. Todo esto es parte del proceso espiritual. El alma, consciente de la travesía, empieza a limpiar sus vínculos emocionales. Y esto no es solo para sí, sino también para aliviar el dolor de quien va a continuar aquí. Sylvia veía este gesto como uno de los mayores actos de amor. Partir dejando el menor dolor posible.
Pero ¿qué sucede cuando ignoramos estas señales? Cuando pensamos que es solo drama o debilidad. Perdemos una oportunidad preciosa de oír al alma antes del adiós final. Y también hay aquellos que intentan, pero no consiguen despedirse como quisieran. Silvia veía esto con frecuencia en muertes repentinas, donde el alma aún intenta enviar mensajes después de la partida. Ella relataba casos en que los seres queridos recibían sueños vívidos, sonidos inexplicables, perfumes en el aire, todo intentando completar la despedida que no se hizo en vida. El alma, incluso del otro lado, busca cerrar los ciclos. Porque el adiós verdadero no es una frase, sino una vibración que necesita ser sentida. Cuando no conseguimos percibir esto, algo en nosotros queda suspendido, esperando por una señal. Silvia decía que incluso en estos casos, el alma insiste, intenta, visita. El amor, según ella, es la única fuerza que atraviesa todas las barreras, incluso la de la muerte. Esta conexión post-muerte, que muchos llaman coincidencia, para Silvia era un intento espiritual legítimo de comunicación. Ella decía que el plano astral permite, por un breve periodo, una aproximación más intensa entre los dos mundos. Es por eso que, en los días siguientes a una muerte, muchas personas relatan sentir la presencia del fallecido, oír su voz en pensamientos, recordar algo específico que nunca tuvo sentido antes, pero ahora sí. Para Silvia, esto no es imaginación, es el alma intentando hacerse oír. No siempre porque olvidó algo, sino porque necesita que aquel que se quedó entienda que el amor no fue interrumpido, solo transformado. La despedida en estos casos gana un segundo acto, una chance de decir con el corazón abierto aquello que, en la prisa de la vida, quedó atascado. Silvia llamaba a esto gracia tardía, un regalo espiritual para quien tiene la sensibilidad de escuchar lo invisible. En sus sesiones, Silvia orientaba a las personas a recordar los últimos gestos, frases y miradas de quien partió. Muchas veces, en estas memorias olvidadas, estaban las claves para entender la despedida anticipada. Una nota dejada encima de la mesa, un abrazo más largo que lo habitual, un te amo dicho con más intensidad. Estos detalles, aparentemente banales, se revelaban como verdaderos mensajes codificados del alma. Silvia decía que la sensibilidad espiritual no está en los grandes fenómenos, sino en la atención a las pequeñas señales. El alma habla en lo sutil, y cuando prestamos atención, es como si un velo se levantara y pudiéramos ver, incluso por un instante, el misterio mayor de la vida. Uno de los mensajes más insistentes de Silvia era: presta atención. El alma nunca parte sin antes dejar marcas. Pero ¿quién está listo para descifrarlas? Y hay aún un tipo de despedida más profundo, silencioso, casi imperceptible. Silvia describía esto como una desconexión emocional gradual. La persona empieza a alejarse de situaciones mundanas, pierde el interés en conflictos, deja de lado vanidades. No es tristeza, es preparación. El alma empieza a desapegarse. Silvia decía que esta es una de las señales más puras del espíritu listo para retornar a la casa de origen. Muchos interpretan como desánimo o vejez, pero no lo es. Es conciencia espiritual activa. El alma está organizando sus energías, deshaciendo lazos que ya cumplieron su propósito. En este proceso hay una serenidad extraña, una aceptación que sorprende hasta a los familiares más cercanos. Es como si la persona ya estuviera con un pie del otro lado y al mismo tiempo ofreciendo paz para los que se quedan. Esta sabiduría no viene de la mente, viene del alma. Silvia siempre reforzaba que, incluso en casos de enfermedades largas y dolorosas, el espíritu se prepara antes del cuerpo, y en muchas lecturas ella conseguía percibir que el alma ya había aceptado su partida mucho antes del diagnóstico final. Por eso, muchos pacientes parecían calmos, incluso tranquilos, en los días anteriores a la muerte. Era como si hubieran hecho las paces con todo. Silvia veía esto como una señal de madurez espiritual. El alma en esos momentos está en profunda comunicación con lo divino. No hay miedo, solo certeza de que todo está conforme debería ser.
y es en esta frecuencia elevada que surgen los mayores gestos de amor, el perdón, el agradecimiento, la entrega. Cuando percibimos esto, podemos participar de este momento con reverencia y no solo con dolor, pero no siempre estamos preparados para esto. Silvia decía que el dolor de quien se queda muchas veces impide que percibamos la despedida mientras ella acontece. Estamos ocupados con remedios, diagnósticos, burocracias, y olvidamos mirar a los ojos, de escuchar de verdad. Por eso, ella enseñaba que el silencio a veces habla más que las palabras. Un toque en la mano, una sonrisa serena, una respiración profunda pueden decir más que cualquier frase. El alma, en aquel instante, está intentando darnos paz. Pero nuestra mente racional, ansiosa, impide esta comunión. La despedida espiritual no es lógica, es sensible, y por eso exige un tipo de escucha diferente. Silvia invitaba a todos a cultivar esta escucha sutil, porque cuando conseguimos oírla, dejamos de temer la muerte y pasamos a honrar la vida que fue. Y para aquellos que no tuvieron tiempo de despedirse, Silvia ofrecía consuelo. La conexión no se rompe con la muerte. El alma continúa disponible para quienes la amaron. Es posible, según ella, hablar con el corazón, mentalizar con fe, escribir cartas incluso después de la partida. Y lo más importante, oír la respuesta en la intuición, en los sueños, en los sentimientos inexplicables. La despedida no necesita ser un momento, puede ser un proceso, un ritual íntimo que nos permite aceptar, liberar y transformar el dolor en presencia amorosa. Silvia creía que cuando hacemos esto, el alma del otro también se siente en paz, porque en el mundo espiritual todo es intercambio, e incluso después de la muerte, el amor continúa siendo el canal más poderoso entre dos seres. Silvia relataba un caso que la marcó profundamente. Un hombre anciano, sin ninguna enfermedad aparente, empezó a visitar familiares distantes que no veía hace décadas. Llevaba regalos, hacía preguntas sobre el pasado, sacaba fotos con todos. Cuando alguien comentaba sobre esta súbita voluntad de reencontrar personas, él sonreía y decía: «Es bueno dejar todo en orden». 3 semanas después, falleció durante el sueño. Silvia vio, en lectura posterior, que su alma había recibido el llamado sutil de los guías espirituales. No hubo aviso físico, pero hubo una preparación espiritual. Él no partió de forma inesperada. Él partió en paz, después de despedirse a su manera. Según Silvia, este tipo de despedida activa es un regalo que el alma se da, y también ofrece a quienes se quedan una memoria rica de sentido, como si la muerte hubiera cumplido un propósito invisible. Otro aspecto poco comprendido que Silvia abordaba era la sensación que algunas personas tienen de presentimiento, un sentimiento sin razón, como si algo estuviera por acontecer. Muchas veces, parientes relataban sentir angustia días antes de la muerte de alguien cercano, incluso aunque no hubiera ningún indicio clínico. Silvia explicaba que estas sensaciones son captadas por el campo vibracional de las almas que se aman. Existe una ligación energética, casi telepática, entre las conciencias conectadas por amor verdadero, y cuando un alma empieza a desconectarse, las otras lo sienten. No saben cómo, pero lo sienten. Es por eso que algunas personas tienen el impulso repentino de llamar a alguien, visitar, escribir una carta. El alma que parte envía este llamado sutil y el alma que ama escucha, incluso sin entender. Este lazo invisible es más fuerte que cualquier distancia. Silvia llamaba a estos instantes avisos del alma. Ella decía que estamos rodeados de oportunidades de percibir estas despedidas, pero nuestra rutina ruidosa nos ensordece. Un simple te amo dicho fuera de contexto, una mirada prolongada, un pedido inusual. Todo esto puede ser un código del alma. No se trata de prever la muerte, sino de estar presente para el momento. Y cuando estamos atentos, estos avisos no causan miedo, causan claridad. Permitimos que la despedida acontezca con dignidad, con dulzura, con comprensión.
Silvia incentivaba que no interpretáramos estas señales como algo triste, sino como una bendición, pues toda alma que tiene tiempo y sensibilidad para despedirse deja un legado emocional que reverbera por generaciones. La verdadera muerte, decía ella, no es partir sin ser comprendido, y las señales son intentos de evitar este olvido. La espiritualidad para Sylvia Browne no era una fuga del dolor, sino una inmersión en la verdad, y la verdad, incluso difícil, nos libera. Cuando un alma está a punto de partir, todo en ella busca un último gesto de conexión. Puede ser un beso dado con más intención, un consejo repetido o incluso un silencio lleno de significado. El alma intenta dejar una última impresión. Silvia decía que en esos momentos estamos entre dos mundos, el terrenal y el espiritual, y por eso la comunicación se torna más energética que verbal. Quien está cerca siente ese cambio. El ambiente cambia, el tiempo parece desacelerar, los gestos ganan peso. Cuando acogemos este momento con amor, permitimos que la travesía acontezca con levedad, y nos tornamos parte de este milagro silencioso que es ayudar a un alma a ir en paz. Silvia contaba que muchas personas, después de perder a alguien querido, volvían a las memorias con arrepentimiento, decían: ¿por qué no lo percibí? Estaba frente a mí y no lo vi. Y la respuesta que ella siempre daba era la misma: lo sentiste, pero no confiaste. La sensibilidad espiritual está en todos nosotros, pero fuimos entrenados para dudar de ella. Desde pequeños nos enseñan a creer apenas en lo que es visible, en lo que es lógico, pero el mundo del alma no funciona así. Él habla a través de emociones, presentimientos, gestos espontáneos. Y para entender este idioma, necesitamos reaprender a sentir. Silvia decía que no se trata de volverse médium o tener dones especiales. Se trata apenas de escuchar con el corazón, porque el alma siempre habla. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? Y quizás esta sea la misión más bonita que Sylvia Browne nos dejó, reconectarnos con esta escucha espiritual. Al comprender las señales de las despedidas, al acoger los mensajes silenciosos del alma, dejamos de temer el fin y pasamos a honrar la travesía. No necesitamos saber el día, la hora o la forma de la partida. Lo que necesitamos es cultivar presencia y sensibilidad en el ahora, porque el alma no avisa con palabras, ella vibra. Y cuando aprendemos a reconocer esta vibración, cada encuentro se vuelve más profundo, cada abrazo más verdadero, cada despedida más leve. Silvia nos enseñó que no hay fin para el amor. Hay apenas transformaciones, y la despedida es una de esas formas de amar. Una forma silenciosa pero poderosa de decir: yo fui, pero dejo en ti todo lo que soy. En muchas de sus obras y entrevistas, Sylvia Browne describía que el momento de la muerte es en realidad un reencuentro, un retorno al hogar espiritual. Y por eso el alma empieza a sentir esa llamada mucho antes de que el cuerpo físico demuestre señales. Ella explicaba que hay una sabiduría interna, heredada de muchas vidas, que despierta cuando este momento se aproxima, como si el alma reconociera el camino de vuelta, y al reconocerlo empieza a actuar diferente, no para causar alarma, sino para concluir su pasaje con dignidad. Este cambio puede parecer sutil para los otros, pero es intenso para quien lo vive. La propia persona muchas veces no sabe verbalizarlo, pero siente una urgencia de decir lo que nunca dijo, de abrazar lo que evitó, de dejar todo más liviano. Silvia decía que esta preparación es sagrada, y cuando es acogida, la transición deja de ser dolor y se torna rito de pasaje. Ella también alertaba que no todas las despedidas son dulces. Algunas almas parten en medio de conflictos, resentimientos o silencio, pero incluso en estos casos existe un intento espiritual de cura. Silvia veía que antes de la partida, muchas almas buscaban dentro de sí algún gesto de reconciliación. Una llamada telefónica aplazada, una carta que nunca fue enviada, una oración silenciosa. Todo esto son intentos del alma de resolver pendientes emocionales.
y aunque el otro lado no acepte o no perciba, este gesto aún tiene valor espiritual. Silvia enseñaba que la intención sincera de cura tiene un impacto real en el campo energético. La despedida no necesita ser perfecta. Necesita ser honesta. Necesita venir del corazón. Y aun cuando ella acontece solo en el plano espiritual, continúa siendo un lazo de amor. El alma sabe y continúa intentando hasta el último instante. También están las despedidas silenciosas entre almas muy conectadas. Silvia decía que en estos casos no hay necesidad de palabras. Una mirada entre madre e hijo, entre compañeros de vida, puede contener todo: amor, gratitud, perdón. La energía habla por sí. Silvia consideraba estos momentos como un tipo de lenguaje superior, donde lo que es dicho va más allá de la comprensión racional. El alma reconoce al alma, y en este breve instante de intercambio, todo lo que necesita ser sentido es comprendido. Algunas personas describían esto como sentir que él ya se estaba yendo, incluso antes del último suspiro. Silvia decía que este presentimiento es real y que debemos honrarlo, porque cuando acogemos estas señales con conciencia, creamos espacio para la paz, y esta paz, una vez instalada, continúa viva incluso después de la partida. Es la herencia emocional más profunda que podemos dejar. Una de las lecciones más conmovedoras de Silvia era sobre los animales. Ella decía que los animales también perciben cuando sus tutores están a punto de partir. Muchos relatos confirmaban esto. Perros y gatos que no se apartaban de la persona, incluso sin entender lo que estaba aconteciendo. Silvia explicaba que los animales tienen una sensibilidad espiritual pura. Ellos no cuestionan, solo sienten, y por eso muchas veces se tornan guardianes silenciosos del alma en transición. Ellos ofrecen presencia, calor y aceptación. No cobran, no exigen, solo acompañan. Y esta compañía, según Silvia, es profundamente terapéutica. Es como si los animales ayudaran a anclar la energía del alma mientras ella se prepara para partir. Ellos también sienten la despedida y muchas veces sufren en silencio, pero hacen esto con un amor tan genuino que llega a ser sagrado. Silvia decía que, después de la muerte, el alma siempre intenta enviar señales a los que quedaron, y una de las señales más comunes es el sueño. Sueños con el fallecido, especialmente en los primeros días después de la partida, no son meras creaciones de la mente, son visitas espirituales. Silvia explicaba que durante el sueño, nuestra conciencia racional se aparta y abrimos espacio para el contacto con el plano astral. Por eso es en estos momentos que el alma consigue manifestarse con más claridad. Ella viene para decir que está bien, que está en paz, que el amor continúa. Y aunque no hable nada, el simple hecho de aparecer en el sueño con serenidad ya es un mensaje en sí. Silvia aconsejaba anotar estos sueños, reflexionar sobre ellos, agradecer, porque son formas de cura, son puentes entre los mundos, y por encima de todo, son pruebas de que la despedida no es el fin. Aquellos que ignoran estas señales, según Silvia, no necesitan sentirse culpables. Ella decía que muchas veces el dolor es tan intenso que bloquea nuestra percepción, y está todo bien. El alma entiende esto. El amor verdadero no se ofende con el silencio, no exige perfección. Él solo espera. Silvia creía que incluso años después de la muerte es posible hacer las paces, completar la despedida, cerrar el ciclo con amor. Basta una intención sincera, una conversación mental, una oración, un gesto simbólico. Todo esto tiene efecto, porque en el plano espiritual el tiempo no es lineal, y el alma, incluso lejos, responde a la vibración de nuestro corazón. Silvia decía, nunca es tarde para decir adiós, y nunca es tarde para sentir que él fue dicho. Esta es la belleza de la espiritualidad. Ella no se limita a la hora. Ella se extiende más allá, donde todo puede ser curado. Silvia también hablaba sobre el papel de los guías espirituales en este proceso. Ella decía que
En los días que anteceden la muerte, los guías del alma se aproximan como si estuvieran preparando un corredor de luz. Ellos no fuerzan la partida, solo orientan con dulzura. Y es por eso que muchos relatos de personas al final de la vida incluyen visiones de seres queridos fallecidos, luces suaves, voces reconfortantes. Silvia explicaba que esto no es delirio, sino el inicio de la travesía. El alma empieza a divisar los dos lados, el físico y el espiritual, y en este término medio se da la verdadera despedida. A veces la persona empieza a hablar con alguien que nadie más ve, o sonríe a la nada, o simplemente reposa en silencio, como si escuchara algo que solo ella puede oír. Es el momento en que el alma se alinea con su origen y se entrega, no al fin, sino al retorno. Hay quien diga que es imposible prepararse para la muerte. Silvia discordaba. Ella decía que no solo es posible, como es uno de los mayores regalos que podemos darnos a nosotros mismos y a quienes amamos. La preparación no significa anticipar el dolor, sino reconocer la sacralidad del ciclo de la vida. Significa vivir con más presencia, más afecto, más autenticidad. Cuando comprendemos que cada encuentro puede ser una despedida, empezamos a valorar los detalles, a oír con más atención, a perdonar con más ligereza. Silvia insistía que espiritualidad no es sobre saber el futuro, sino sobre vivir el presente con alma. Y cuando hacemos esto, la despedida deja de ser un choque. Pasa a ser un abrazo prolongado, una mirada que permanece incluso después de la ausencia. El alma que vive con verdad parte con paz y deja paz para atrás. Silvia también abordaba las despedidas no dichas, aquellas que el alma quiso hacer, pero el mundo no permitió. Relaciones rotas, distancias físicas, malentendidos que nunca fueron resueltos. Para estos casos, ella tenía una enseñanza especial. El alma no guarda rencor. El espíritu comprende que la vida humana está llena de limitaciones. Y por eso, él continúa intentando comunicarse incluso después de partir. Silvia decía que basta una oración sincera, una carta escrita con el corazón, una meditación profunda, para que este lazo se restablezca. Lo que no fue dicho en vida puede ser dicho en espíritu. Lo que no fue perdonado en palabras puede ser perdonado en vibración. La despedida en este caso acontece en lo invisible, pero es tan real como cualquier abrazo. El alma siente y responde, porque en el mundo espiritual todo lo que es verdadero resuena. Muchos buscaban a Silvia en busca de respuestas, pero salían con algo más, reconexión. Ella sabía que el dolor de la pérdida no se resuelve con lógica, sino con sentido, y por eso ella nos enseñaba a mirar las señales, a recordar aquel último gesto, aquella última frase, aquella última mirada. Todo esto, decía ella, contiene mensajes ocultos, no para causar angustia, sino para despertar. El alma siempre intenta despedirse, incluso cuando el tiempo parece no permitirlo. Y cuando acogemos esta posibilidad, nos abrimos para un luto más consciente, más liviano, más transformador. Silvia nos recordaba que el amor no termina con la muerte, él solo cambia de forma, y es por eso que conseguimos sentir a aquel que partió en una música, en un aroma, en un sueño. El alma que amamos permanece con nosotros, en silencio, pero viva. Uno de los relatos más emocionantes que Silvia ya compartió fue el de una madre que perdió al hijo repentinamente. En los días que antecedieron su partida, el niño dibujó varias veces un puente con luces y escribió: «Estoy yendo a casa». En la época, nadie entendió. Tras el accidente, la madre buscó a Silvia, que vio en la lectura espiritual que el alma del niño ya estaba en contacto con los guías. Él no sabía lo que vendría, pero su alma sí. Y a través de los dibujos, intentó despedirse con dulzura. Silvia decía que los niños, por estar menos condicionados por la razón, se conectan con el mundo espiritual con más facilidad. Y por eso, sus despedidas muchas veces parecen simbólicas, inocentes, pero cargadas de verdad.
La madre guardó estos dibujos como tesoros, y siempre que sentía nostalgia, miraba para ellos y recordaba: él me dijo que estaba yendo a casa. Estas historias no son excepción. Silvia decía que acontecen todos los días, en todos los rincones del mundo. Solo que pocos tienen ojos para ver, porque estamos distraídos, ocupados, distantes del lenguaje del alma, pero ella está allí, en cada gesto, cada silencio, cada impulso inexplicable. Cuando aprendemos a observar con el corazón, percibimos que las despedidas no son tragedias, son invitaciones. Invitaciones para vivir con más presencia, para amar con más coraje, para conectarse con algo mayor que el cuerpo. Silvia nos dejó este legado: la certeza de que la muerte es apenas una curva en la carretera de la existencia, y que antes de esta curva hay siempre una mano extendida, una mirada profunda, una vibración amorosa diciendo «hasta luego». El alma nunca parte sin avisar. La cuestión es, ¿estamos atentos a lo que ella intenta decirnos? Silvia también alertaba sobre un punto esencial: la importancia de no juzgar cómo cada persona se despide. Algunas almas se tornan más afectuosas, otras se recogen en silencio. Hay quien se despida con palabras dulces y hay quien parta sin decir nada. Pero según ella, todas están intentando lo mismo: liberarse en paz. La forma varía conforme la personalidad, las heridas, los aprendizajes de vida. Silvia decía que muchas veces el alma usa los recursos que tiene, y por eso necesitamos mirar más allá del comportamiento. Necesitamos sentir la intención por detrás. A veces un simple «cuídate» es un adiós disfrazado de cuidado. Un «gracias» fuera de hora es una tentativa de cerrar ciclos. Y si estuviéramos atentos, podemos acoger esta despedida del modo que ella necesita acontecer, sin cobros, sin rencores, apenas con presencia. El alma no busca perfección, busca conexión, y es en este espacio sensible que la partida gana sentido. Ella también decía que, aun cuando no estemos al lado de la persona a la hora de la muerte, la conexión puede acontecer. Muchas personas se sienten culpables por no estar presentes físicamente en el momento de la partida. Pero Silvia explicaba que el alma percibe la vibración del amor, no importa la distancia. Si usted pensó en ella con cariño, si envió buenas intenciones, si deseó paz, el alma sintió. Porque, según ella, en el plano espiritual, la energía viaja con la velocidad del pensamiento. No hay barreras. Lo que cuenta es la sinceridad del sentimiento. Y por eso, incluso sin palabras, incluso sin estar presente, usted puede haber dicho su adiós. Silvia decía que el amor auténtico crea lazos eternos, y aunque la despedida no haya acontecido de la forma ideal, ella aún así aconteció. El alma sabe reconocer el amor verdadero y responde con gratitud, incluso en el silencio. ¿Y qué hacer con todo esto? Silvia era clara: vivir con conciencia, prestar atención, no esperar la muerte para decir te amo, para perdonar, para agradecer. Ella nos enseñaba que cada día puede ser un cierre sutil, cada encuentro una despedida disfrazada de rutina. Y cuando cambiamos esta mirada, empezamos a vivir con más alma. Pasamos a dar más valor a los instantes, a los afectos, a las verdades dichas en el tiempo cierto. La muerte deja de ser una enemiga y se torna una maestra. El alma que aprende a vivir con este entendimiento también aprende a partir en paz, y quien vive alrededor, al percibir esta despedida amorosa, sufre menos. Sufre con nostalgia, sí, pero no con culpa, ni con palabras no dichas. Silvia decía: la mayor cura viene cuando entendemos que el amor continúa, incluso cuando el cuerpo no. Ella siempre terminaba sus lecturas con una frase que quedó marcada en miles de corazones: usted nunca está solo, ni siquiera en el momento de partir. Esta certeza es un ancla para quien se queda. Saber que el alma partió amparada, que fue guiada por luz y acogimiento, trae consuelo. Saber que ella intentó despedirse, incluso que de forma imperceptible, nos reconcilia con la pérdida. Silvia creía que, al comprender este proceso,
la humanidad pasaría a encarar la muerte con más naturalidad, más reverencia y menos miedo. El dolor de la ausencia existe, pero la presencia espiritual también. Cuando conseguimos percibir esto, transformamos luto en nostalgia serena. El alma nunca muere, apenas cambia de estado, y aún en este cambio, continúa amándonos, protegiéndonos, inspirándonos a vivir con más verdad. Si usted ya vivió algo así, si sintió que alguien intentó despedirse y usted no entendió en el momento, sepa que aún hay tiempo. Tiempo de honrar, de agradecer, de sentir. Silvia nos enseñó que cada memoria es un puente, cada oración un reencuentro, cada gesto de amor una respuesta al llamado del alma. Y si este mensaje tocó su corazón, quizás no sea por acaso. Quizás alguien esté intentando comunicarse con usted ahora mismo por medio de estas palabras. O quizás su propia alma esté pidiendo para que usted despierte para una nueva forma de escucha, para una nueva forma de vivir. Si usted sintió esto, dele me gusta a este video. Suscríbase al canal y compártalo con alguien que también necesita oírlo, porque hay verdades que no pueden más ser ignoradas. Y esta que Sylvia Browne nos reveló es una de ellas. La despedida del alma es real y merece ser escuchada.